Profesor, buenos días, ¿cómo amaneció? Buenos días, jóvenes. Yo muy bien, gracias a Dios. Tomando Qué bueno, me da cafecito. gusto. Gracias, También bien, hijo. gracias a Dios. Aquí Qué andamos bueno, ya qué mejor que bueno. ayer. Buen día, profe. Buen día, hijo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Todo bien, hijo. Todo bien, afortunadamente. Mira, con buen ánimo, con buen gusto de estar con ustedes. Todo bien. Ernesto, ¿cómo que mejor que ayer, hijo? ¿Qué tenías ayer? Si me permites la pregunta. Hola, Ernesto. Ahí voy, Bueno, profesor, espera. ¿A qué claro. dice, profesor? No, te digo que si como que mejor que ayer, ¿qué tenías ayer? No, Si puedo saber. ayer traía así, no pude dormir casi toda la noche, tenía calentura, así. Ah, Me pongo caray. calentura y dolor los huesos, pero quién sabe, bien raro. Ujú. Porque ahora ya amanecí mejor. Ayer nomás me tomé una pastilla, un paracetamol, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí. Una de esas y ya me dormí un ratito en la tarde. Y ya cuando me levanté, me bañé y ya me sentía mejor, ya no me dolía nada, pues bien raro estuvo, pues. Sí, creo que sí. Pues miran ustedes, mira tú, bendito Sí, pues seas que ya te sientes mejor, pues, sí, pero lo bueno. quién sabe qué habrá sido. A lo mejor No, alguna reacción o algo, sí, pero algo. bueno. Bendito Dios que ya estás mejor, hijo. Y así es, gracias a Dios. Manuel, ¿tú cómo estás, hijo? Muy bien, profe, ¿y usted? Bien, hijo, bien, gracias a Dios. Aquí, mira, con gusto, con ánimo, todo muy bien. Oigan, aparecían ahí sus nombres en rojo porque hace ratito me llegó el correo de las justificaciones de Mario. De acuerdo con el correo, que nos llegó del área de justificaciones de la universidad. Pues a Mario lo alcanzó este desdichado bicho y pues está en reposo, ¿no? Entonces, esperemos en Dios que se recupere pronto. Obviamente las faltas las tiene justificadas todas y el tema de los apuntes, pues ya los recapitulará él pues cuando regrese, ¿no? Por supuesto. Por lo pronto, ustedes aquí tienen sus 3 asistencias, por supuesto. Mario aquí tiene la falta justificada. Y hace ratito me metí aquí el día 29 de abril para justificar la falta. Como no puse nada en sus asistencias hasta estar en la clase, pues aparecieron en rojo. Pero no se asusten, aquí está su asistencia. P de presente para los 3. Ernesto, Santiago, Manuel, en ese orden. ¿Sale? Entonces, listo, muchachos. Muy bien. ¿Cómo les está yendo con sus clases del día? ¿Todo bien? Y tuvimos examen Ah, qué bien. ¿De qué? de estructura fiscal gubernamental. Ándale. ¿Qué tal con ustedes? Ramo 28, ramo 33, ley ¿Y de ese ingresos, cuál? presupuesto de egresos. Ajá. Bien, según Eso. yo. Qué bueno, hijos, qué bueno. ¿Quién les imparte la materia? Disculpen. ¿El doctor Miranda? No, es nuevo, creo. Ah, ok. Ah, bueno. Entonces probablemente no tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, en fin. Esperemos que les vaya bien. Estoy muy seguro que les fue bien. Así que ánimo, hijos. Por lo pronto, nosotros el día de hoy, aquí en esta materia, taller de tópicos, vamos a continuar con el esquema que venimos analizando hasta ahorita, ¿de acuerdo? El esquema de las causales que hay de infracción en el código, ¿sí? Ya llevamos analizados 2, de un total de 3, 4 más o menos, ¿sale? Podemos meternos por ahí a una cuarta, aunque en realidad, considerando la extensión de esta tercera, pues seguramente no va a ser así como muy fácil, ¿no? Pero bueno, meternos a la cuarta, quiero decir. Pero bueno, chicos, ya vimos el artículo 79 del código, que si recuerdas, estoy seguro que sí, habla acerca de las infracciones relacionadas con el RFC, y el artículo 81, que habla de las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, avisos y demás. El día de hoy nos vamos a meter directamente con con el artículo 83, ¿sale? 79 y 81, sí, son los que vimos. El día de hoy vamos con el 83, que son las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad.
siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación, dice la redacción. O sea, siempre que se descubran en una auditoría. ¿De acuerdo? Yo pregunto, muchachos, si yo les pregunto a ustedes, ya para esta altura, cuando ya han llevado varias materias de contabilidad, cuando ya saben las reglas del cargo y el abono, todo el proceso contable completito y todo, perdón, por favor, ¿qué tal se sienten en tema de contabilidad? Si yo les dijera, califíquense en temas de contabilidad, solo de contabilidad, esto es, cargos, abonos, mayores, balanzas, estados financieros incluso, ¿qué me dirían? Con toda honestidad, o sea, no, es una pregunta que ahorita te explico por qué. A ver, si alguien dice, yo tengo 10, tienes 10, punto, o sea, no va más. No es así como que, ay, Pedro, ¿cómo 10 tú, hijo? Por favor, no. ¿Sale? Entonces, a ver. Profe, ¿lo puedes repetir? Porque Claro. se me medio trabó. Con mucho gusto. Mira, si yo les preguntara, ¿qué calificación se darían ustedes a sí mismos en materia de contabilidad? Solo de contabilidad, ¿sí? ¿Qué se pondrían? Materia de contabilidad me refiero a cargos, abonos, esquemas de mayor, balanzas, balanzas de comprobación, balance general, estado de resultados, todo esto, cancelación de cuentas, todo esto. ¿Qué se pondrían? ¿Qué calificación se pondrían? Yo me pondría un 9. Un 9, muy bien, adelante. Digo, no es para crear debate ni a favor ni en contra de no, Manuel, tú mereces 10 o no, tú debes tener 8, no es la intención, nada más es para preguntar. Ernesto, Santiago, Yo también, por ahí. un 9. Un 8, ¿no? Pues quién sabe, pues. Perfecto. Un 8, un 9, 8 y 9 nos movemos entre el 8 y el 9. Perfecto, adelante, está bien. ¿Por qué se los digo? ¿O por qué la pregunta? Digo, es claro que de pronto en materias ya de la currícula real, pues es altamente probable que no funcione así el tema de las calificaciones, ¿verdad? Pero, ¿por qué se los pregunto? Miren ustedes. Y nótese mi cara como de entre malicia y picardía. Les platico. En el 2014, muchachos, a los que ya éramos contadores en el 2014, nos movieron el piso así terrible en el sentido de prácticamente nos hicieron volver a estudiar la carrera, ¿sí? Salvo porque nos quedamos con la noción del cargo y el abono y las sumas iguales y ya, fue todo con lo que nos quedamos, ¿sí? El día de hoy vamos a ver en qué consiste la contabilidad ante los ojos del SAT. ¿Qué cosa debes tener tú en tu contabilidad? De tu empresa, de tu cliente, de ti mismo, de tu empresa familiar, de cual sea tu contexto. ¿Qué cosa debes tener en tu contabilidad? Porque el fisco te puede revisar algo de todo eso. Dependiendo de quién hablemos, porque existen diferentes tipos de contribuyentes, ya lo hemos hablado. En personas físicas hay varios, en personas morales hay varios tipos, etcétera. El mismo RIF está dentro de las personas físicas, etcétera. Dependiendo de quién hablemos, existen diferentes leyes, principalmente la ley del ISR, que habla de la obligación que tienen esos contribuyentes de llevar contabilidad. Pero hasta ahorita, bueno, hasta antes del 2014, la única referencia que teníamos de contabilidad eran las bases teóricas, ¿sí? Bases teóricas me refiero a normas de información financiera, las famosas NIF, los libros de contabilidad, la teoría de la partida doble de Luca Pacioli, el padre de la contabilidad, y así. Y sobre esa línea nos íbamos. Y adivina qué, no estaba mal. No estoy diciendo que ese modelo esté mal, de hecho está bien. Es la base, en mi opinión, ¿no? Por supuesto, en mi opinión está bien. De hecho es la base sobre la que comenzamos la mayoría de los contadores. Aprendiendo de estas cuentas se cargan, estas se abonan, pero no te cuadró, pero no te da lo mismo, pero es la base sobre la que aprendimos todos, está bien. Pero en el 2014 aparece un artículo que no es precisamente el que estás viendo en pantalla, ahorita te digo cuál es. Aparece un artículo que dice, son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad y dice la fracción 1, no llevar contabilidad, por supuesto.
¿sí? La fracción 1 es profundamente escueta. No llevar contabilidad. Ajá, pero ¿qué es llevar contabilidad? Porque si se lo preguntas a un contador de hace 50 años, para él llevar contabilidad era traer unos libritos bajo el brazo, unos libritos así largotes, ¿sí? Que eran tres libros en total. El libro diario, inventario, el libro mayor y el libro de inventarios y balances, así se llamaba. Eran 3 libritos bajo el brazo. De hecho, por eso a los contadores en otro tiempo se nos llamaba tenedores de libros. ¿Sí? Entonces, en otro tiempo estamos hablando casi de la antigüedad, pues, o sea, ¿no? Probablemente, seguramente a ninguno de nosotros nos tocó más que enterarnos de que así se nos decía, nada más. O sea, no es como que nada. No llevar contabilidad, ¿sí? Y entonces, en el 2014, te digo, aparece este artículo del Código Fiscal de la Federación, o se reforma, mejor dicho, este artículo 28 del Código Fiscal de la Federación con sus primos hermanos, los artículos 33 y 34 del reglamento del Código. El día de hoy, muchachos, vamos a ver todo lo que integra la contabilidad ante los ojos del SAT, todo lo que debe entenderse por contabilidad, y no solo lo que debe entenderse como integrante, ¿no? Sino todas las características que debe de tener, ¿sí? Si alguien creía, si esto fuera una carrera de repostería, y alguien creía que para producir un pan se necesitaba harina, agua y una poquita de azúcar, resulta que apareció el SAT y dijo, ¿sabes qué? Sí es harina, agua y azúcar, pero también necesitas ta y ta y ta y ta y ta y ta y ta. ¿Vale? Y además debe tener esta característica y esta otra y esta otra y esta otra. Insisto, el enfoque con el que estamos revisando todo esto, ¿sí? El enfoque que le estamos dando a la revisión de todo esto es las medidas de control interno, ¿sí? Para saber qué quiere el SAT. Y en la medida en la que, o la autoridad fiscal, pues en general, y en la medida en la que nosotros podamos cumplir con esos requerimientos de parte de la autoridad, va a ser la medida en la que cómodamente le vamos a poder contestar lo que nos pregunte, ¿sí? Este artículo 83 del Código Fiscal, fracción 1, fíjate bien el caminito. El artículo 83 del Código Fiscal, fracción 1, nos lleva al artículo 28 del Código Fiscal y a su vez nos lleva a 2 artículos del reglamento del Código. Bienvenidos pues a saber lo que vamos a analizar y a saber cómo debe estar integrada tu contabilidad. Sin más preámbulo, vamos para allá. Dice el artículo 28, las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad estarán a lo siguiente. Un segundito. Estarán a lo siguiente, dice la redacción. Fracción 1. Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por, oye, yo llevo la contabilidad de mi empresa, o yo tengo un despacho y llevo la contabilidad de mis clientes. Perfecto. ¿Tienes todo esto? Primer punto. Inciso A. ¿Quién nos ayuda a leer, por favor? Esta fracción A. Yo. Los libros, Adelante. sistemas y registros contables, papeles de trabajo. Ay, perdón, es que me alcanzó a ver. Papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de evaluación, discos y cintas o cualquier otro medio procesal de almacenamiento de datos. Los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, la que obliguen otras leyes. En el reglamento de este código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción y los elementos adicionales que integran la contabilidad. Muchas gracias, hijo. Entonces, ya a partir del inciso B, ya comienza a hablar precisamente de para aquellos que producen ciertas bebidas alcohólicas, para los que comercializan gasolina,
para los que transporten mercancías, ellos tienen ciertas obligaciones, ¿sale? Pero para empezar, ¿qué rescatamos de aquí? Díganme ustedes, los tres a la vez, no necesariamente Santiago. Díganme ustedes, ¿qué palabra les llama la atención de todo esto que nos acaba de leer Santiago, por favor? Porque esto es contabilidad para efectos fiscales. Y te digo más. La contabilidad esta definición habla de los elementos de la contabilidad. El cómo se lleva se conoce a través de las famosas NIF, las normas de información financiera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué palabra les llama la atención? Tómalo como un checklist de, ok, voy a llevar la contabilidad de quien sea, de mi empresa, de mi patrón, de mis clientes, de quien sea, porque esto es universal. ¿Por qué? Porque la ley no hace distinción y recuerda lo que ya aprendimos. Donde la ley no distingue, tarará. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales, etcétera, todo el que esté obligado a llevar contabilidad se sujeta a una integración de la contabilidad por todo esto. A mí me llama la atención, en primer lugar, la palabra sistemas y la palabra sistemas electrónicos de registro fiscal. Si bien es cierto, muchachos, la contabilidad en otro tiempo era algo profundamente manual, te digo, los libros estos, y de pronto aparecieron las hojas tabulares, que no sé si has tenido ocasión de usarlas en alguna materia, y de pronto aparecieron las tarjetas y aparecieron todo ese tipo de cosas, chicos. La contabilidad antes era a mano, pero antes... La documentación comprobatoria es comprobar todo, ¿verdad? Así es. Exacto, la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, exacto. La contabilidad... Perfecto, muchas gracias, hijo. Ahorita vamos sobre ese punto porque es bien elemental. Gran comentario el tuyo, hijo, gracias. Entonces les digo, antes la contabilidad era literalmente un tema de arrastrar el lápiz, ¿vale? Pero antes estamos hablando casi de hace 30 años, 40 años, una cosa así. O sea, no es un antes muy reciente y no es antes del 2014. Antes del 2014 ya existía el sistema electrónico de contabilidad. Ciertamente no estaba tan popularizado, pero ya existía, ¿sale? Entonces, ¿qué dice el Código Fiscal en su artículo 28 respecto de la contabilidad? ¿Sabes qué? Si vas a llevar contabilidad, para empezar, necesitas un sistema y ese sistema deberá ser electrónico. ¿Cómo se llama? ¿Qué marca es? No sé y no me interesa, ¿sale? Dice la autoridad, pues. O sea, tampoco es como que todos ustedes vayan a usar Compact, todos ustedes vayan a usar COI, o todos ustedes, no, ¿sale? Entonces, claro, existen los más populares, los muy comerciales. Compact, por ejemplo. Compact guarda cierto liderazgo, no es comercial. Compact guarda cierto liderazgo en, perdón, en el tema de los sistemas contables, pero de ninguna manera es el único. Y dependiendo las características de la empresa, de ninguna manera es tampoco el más funcional, ¿sale? Dependiendo de las características de la empresa, insisto. Pero cual sea el sistema que lleves, deberá ser un sistema electrónico. Un programa de contabilidad, pues. ¿Cómo se llama? Como tú quieras que se llame, así, ¿sale? Pero vaya, a lo que voy. No puedes manejar la contabilidad a mano, no la puedes manejar en un Excel, o sea, puedes hacer papeles de trabajo en un Excel, pero no lo puedes manejar a mano, ¿vale? Entonces, comentaba Ernesto ahorita, documentación comprobatoria de los asientos respectivos. Lo que en clase aprendimos, y digo aprendimos porque yo también lo aprendí así, me imagino que la mayoría lo aprendimos así, la mayoría empezando por nosotros, quiero decir, obviamente. Lo que nosotros aprendimos a hacer en contabilidad es con base en redacciones, ¿te acuerdas? Compramos mercancías, pagamos la nómina, pagamos el no sé qué, vendimos no sé qué, todo eso. Eso en la práctica, muchachos, se soporta con documentación. ¿Cuál documentación? Las facturas principalmente, pero ojo, no son solo las facturas. Se tiene muy divinizado este tema de, es que ya tengo la factura, entonces ya estoy del otro lado, entonces ya la hice, entonces ya no necesito más nada. No, sí necesitas. Y mucho más.
¿sale? O sea, ¿por qué? Porque si a facturas vamos, existen facturas apócrifas, facturas falsas, facturas que amparan operaciones simuladas. Lo vimos en el 69B, si de facturas quieres hablar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otra cosa necesitamos? Documentación interna que acompañe a esas facturas. Una remisión, una orden de compra, una entrada al almacén, lo que sea. Cosas que no tienen un soporte fiscal, ciertamente. Una nota de remisión nunca va a tener efectos fiscales. Una orden de compra muy difícilmente también. Al menos para efectos de la contabilidad, quiero decir, pues por supuesto. Pero llegado el momento, integrar todos esos soportes es buenísimo. Cuidado con algo que me ha tocado verlo. Por darle soporte a la contabilidad o por darle soporte a esta documentación comprobatoria, de pronto hay contabilidades que se llenan de sinónimo de basura, ¿no? Sinónimo de documentación que no se necesita. Y entonces me ha tocado alguna vez cuando en los cuando en los camiones urbanos allá en Los Mochis se daban boletitos, ¿sale? Porque en Los Mochis te subías a un urbano y te daban un boleto, ¿sale? Cuando pagabas. No sé si aquí alguna vez se haya usado, aquí en Culiacán quiero decir. Pero Aquí se no. usa lo del boletito y después se empezó a usar lo del ya que hay un detector, pero los camioneros le tapan para que no detecte gente y suben y agarran ese dinero de ellos. Así es. Entonces les digo, en este sentido me tocó ver ciertas pólizas que traían los papelitos los papelitos del camión urbano pegados, ¿no? Dentro de la documentación comprobatoria, que a veces se ocupa, ¿no? Y este tipo de cosas, pues entonces, de pronto habrá que llegar como a un punto medio de esto se necesita, pero esto no. Con mucho cuidado profesional, eso sí, porque, insisto, si bien es cierto, el CFDI es un arma, y es un arma a todos los niveles, es un arma para el SAT, para fiscalizar contribuyentes, sí, pero también es un instrumento, un arma para el contribuyente para, llegado el momento, poder soportar sus operaciones, ¿sí? Porque si yo llego donde Manuel y le digo, oye Manuel, ¿sabes qué es que le compraste a la señora Juana? ¿Sí? Y le compraste mercancías y aquí tienes la factura y ya vi tu CFDI y todo, pero para mí esa factura es falsa y tú lo que hiciste fue comprar una factura. Manuel, con la mano en la cintura, bien me puede decir, no, ninguna compra, ninguna factura falsa. ¿Por qué? Porque mi orden de compra, porque mi entrada al almacén, porque mi bla, bla, bla. ¿Sale? Para eso puede servir toda la documentación comprobatoria de los asientos respectivos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa les llama la atención, muchachos? De la definición. Ojo, ojo, hijos, porque esto es una guía, ¿eh? Literalmente es una guía. ¿Sí? De lo que te decía ahorita, pues válgame lo repetitivo. Lo que te decía ahorita de, sí, muy contador, muy de, yo llevo la contabilidad, órale pues, ahora integra todo esto. ¿No te llama la atención esta palabra? Esta frase, mejor dicho, no es una palabra. Estados de cuenta. Estados de cuenta. Ya hablamos de discrepancia fiscal, chicos. Era el tema que nos ocupaba en clases anteriores. ¿Sí? Pero, en general, los estados de cuenta son vitales para la contabilidad. Pero estamos hablando de los estados de cuenta. Nunca se te olvide el mito que existe. Ojalá algún día desaparezca y ojalá algún día todos lleguemos al conocimiento y a la conciencia de que no hay cuentas personales. No todas las cuentas son empresariales. Estamos totalmente de acuerdo. Pero no hay cuentas personales en el sentido estricto de la palabra de cuentas en las que el fisco no se meta. ¿Sale? Entonces, los estados de cuenta que tenga el contribuyente, todos. Todos al fisco, ¿verdad? Todos de todas las cuentas que... Exacto. Incluso tengo clientes que de pronto me envían sus estados de cuenta mes con mes, cuál debe ser, ¿sí? Y que de pronto veo el mismo estado de cuenta pasar, nomás pasar, porque es de saldo anterior, 58 pesos, dato real, abonos, o sea, los depósitos, 0, retiros, 0, saldo final, 58 pesos. Hace como 6 meses me viene llegando el estado de cuenta así, porque es una cuenta que ya quedó sin movimientos y sin embargo forma parte de la contabilidad que yo llevo de ese cliente en particular. Insisto, es dato real, el saldo de los 58 pesos, ¿no? ¿Qué hago con ese estado de cuenta? Nada, pero ya lo tengo, ¿sale? Entonces,
¿Por qué nada? Porque ¿qué hago? O sea, ¿qué depósito registro? ¿Qué retiro registro? Ninguno, no hay. Pero sin embargo ya lo tengo. Lo mismo con tarjetas de crédito, lo mismo con cuentas empresariales, lo mismo incluso puede llegar el punto de hasta tarjetas de ahorro en donde el contribuyente pueda depositar. Oye, es que nomás le hago transferencias de la fiscal a esta cuenta. Adelante, perfecto. Tú haz con tu dinero lo que te dé la gana, nomás infórmamelo a mí para saber yo qué acomodo darle a esa contabilidad, en la contabilidad. ¿Sí? Y por último, control de inventarios. ¿Quién recuerda, con total honestidad, no es pregunta de examen, no es examen oral y no es motivo de regaño, pero quién recuerda los procedimientos para aplicar PEPS, WEPS, costo promedio, la tarjeta de almacén? ¿Sí? Que bueno, PEPS, WEPS y costo promedio se usan en la tarjeta de almacén, ¿no? Por supuesto. Pero ¿quién lo recuerda? Si yo les digo ahorita, chicos, vamos a evaluar estas mercancías por el método WEPS, ¿quién me dice? Yo lo hago, porque ya lo vieron. Desde mucho no tenemos práctica. No Pero, te sientas, mande. pues no sé, o sea, solo me acuerdo que es últimas entradas, ah, primeras salidas, ¿no? Primeras salidas, el método WEPS, así es. Sale primero lo último que entró. Bien, te tengo una noticia. Ese no es un dato de la escuela y no es un dato solo contable, también es un dato fiscal. ¿Qué método de evaluación de inventarios estás utilizando? ¿Sí? Entonces, si a los contadores, a todos, empezando por mí, si a los contadores de pronto se nos olvida, ¿sí? Al fisco no, porque de pronto puede llegar y decir, oye, sí, tus inventarios, tu costo, tus compras, tus ventas, tu registro de la venta a precio de costo, eso en contabilidad se ve bien bonito. A mí, para efectos fiscales y en términos del 45B de la ley del ISR, si no me equivoco, bien puede ser el C, no me hagas caso. ¿Sí? A mí, por favor, ven y dime, ven y demuéstrame, ¿sí? ¿Qué control de inventarios estás utilizando? Y por supuesto, que los procedimientos que estés aplicando, porque tendrá que haber un sistema en donde, donde se acredite que en realidad yo estoy usando PEPS o WEPS o costo promedio. Ciertamente, no sé si te lo hayan enseñado así, yo espero que sí. Pero una cosa es que la tarjeta de almacén, aquella tarjetita así chiquita de hoja de cartulina, una cosa es que ya no se use en ese formato y otra cosa es que haya desaparecido, porque desaparecida no está. ¿Sale? Las tarjetas de almacén todavía existen, ya no y todavía se usan. Ya no existen en físico, si de eso quieres hablar, salvo para efectos didácticos, ¿vale? Salvo para efectos de chicos, para mañana vayan a la papelería, compren una tarjeta, la vamos a usar en clase, salvo para eso. En la práctica ya no se usan. ¿Por qué? Porque el sistema de administración de inventarios fue e integró esa tarjeta de almacén a través de configuraciones y a través de lo que tú quieras a nivel informático, pues, que no vamos a hablar del tema, pero ahora están integradas dentro de un sistema y por supuesto que se tiene que acreditar este tema delante del SAT. ¿Sale? Entonces, llegado el momento de una revisión. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que infracción relativa con la obligación de llevar contabilidad descubierta en una auditoría o en una facultad de comprobación, como le quieras decir, no llevar contabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el SAT puede llegar y preguntarme en algún punto, oye, ¿dónde están tus libros? ¿Dónde tus sistemas? ¿Dónde tus registros? ¿Dónde tus papeles? ¿Tus estados de cuenta? Bla, 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 bla. ¿Sale? Entonces, denme un segundito, por favor. Ya regreso. Medio minuto, por favor. Listo. Disculpen la ausencia. Entonces, ahora, no se trata solo porque dicho de la manera en la que lo comenté, no sé, suena mucho como a intégralo, no sea que el SAT te llegue y si te descubre, nos va a poner una regañada por muy barato. Pues no se trata de eso. Se trata de cumplir las cosas como se deben de cumplir. De la misma manera en como no puedes presentar para efectos financieros, por ejemplo, un balance general a como te dé la gana, porque el balance general tiene una estructura predeterminada. De la misma manera como no puedes presentar una cuenta de gastos generales en el balance general, aunque los dos contengan la palabra general, porque cada estado financiero tiene una estructura, de la misma manera es esto.
Es un tema casi de disciplina profesional. ¿Sale? Entonces, oye, ¿estoy obligado a llevar contabilidad? Sí. ¿Qué me integra la contabilidad? Todo eso y lo que falta. ¿Sí? Y si no llevo contabilidad, ¿qué pasa? Número 1, mi trabajo va a estar profundamente incompleto. Y si la información que sale de mi trabajo, de nuestro trabajo, vaya, pues claro, si la información que sale de nuestro trabajo resulta que de ella dependen una serie de obligaciones y compromisos y una serie de decisiones incluso, y resulta que está incompleta porque no tengo información completa, pues entonces mi trabajo es un examen de 10 preguntas donde están contestadas solo 6 o 7. Si me lo preguntas y me presentas a mí un examen de 10 cuestionamientos donde solo 7 están contestados y los 7 están correctos, aprobado estás. Pero la calificación es profundamente baja. Regresando al esquema de qué calificación se asignan a sí mismos en temas de contabilidad. ¿Sale? Entonces, ya está. Checklist, muchachos. ¿Sale? Todo lo que hay que hacer, el checklist que estamos manejando al interior de esta clase, por favor, inclúyenle esto. ¿Sí? Listo. Eso es el inciso A y el inciso B. Todo lo que integra la contabilidad. El inciso B no lo vamos a leer porque es larguísimo y porque es muy exclusivo, ¿sí? Es porque es muy exclusivo de ciertos y cuáles contribuyentes, que por cierto perdí la fracción 2. ¿Cuánto va? Artículo 28, estoy muy seguro que aquí está. Dice la redacción. Ahora, la fracción 1, inciso A, habla de registros contables. Y esto de registros contables es la forma que tiene la ley de referirse a los asientos. No sé si sepas, yo espero sí, que en la práctica los asientos no se llaman asientos como tales, se llaman pólizas. ¿Sale? Entonces, y existen pólizas de diario, de ingresos, de egresos. Existe este universo, ¿sabes? Entonces, cuando la ley habla de registros contables, se refiere precisamente a eso, ¿sí? A esos asientos, cual sea su nombre. Se llaman pólizas, pues, pero cual sea su nombre. ¿Pero qué crees? Dice la fracción 2. Perdón, por favor. Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general, bla, bla, bla. Sigue diciendo, última fracción. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos. Si te sirve de algo apoyarte en el Excel para algo, adelante, pero los asientos se llevan en medios electrónicos, o sea, un sistema contable, que se llama como tú quieras que se llame, porque hay infinidad de sistemas. ¿Sí? Entonces, listo. Conforme lo establezca el reglamento y bla, 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 bla. La documentación comprobatoria deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Atención con esto, muchachos, si están o van a estar en un despacho. Los despachos regularmente recibimos la documentación del cliente. ¿Para qué? Para efectos de contabilidad, pues obviamente. ¿Sí? Esta información debe regresar invariablemente en función de eso. Artículo 28, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, última línea, digámoslo así, porque no es párrafo. Dice que toda esa documentación comprobatoria debe estar disponible en el domicilio fiscal. Te lo digo porque muchos despachos, empezando por tu servidor, de pronto tenemos documentación del 2018, del 2019, del 2020, ¿no? Entonces, años ya cerrados son años que perfectamente se pueden regresar. A lo mejor no al 2020, conserva el 2020 si quieres. Esto es el año inmediato anterior, pero todo lo demás regrésalo. La documentación debe estar, y así lo dice, deberá. ¿Sí? No dice podrá. Recuerda, donde la ley no distingue. ¿Sí? Entonces, deberá estar disponible, y esto es un trío, esto es un trío de palabras bastante fuerte. Deberá estar. ¿Sí? Y deberá estar disponible. ¿Qué quiere decir? Que si el fisco llega ahorita y te dice, Santiago, muéstrame tu documentación comprobatoria del ejercicio del 2020, por ejemplo, o del 2019, por ejemplo, Santiago no puede decir, híjole, no quieres regresar mañana, es que la tiene mi contador, no me la ha regresado.
¿no? Entonces, claro, se puede negociar esa parte de regresa mañana en lo que se la pido al contador, ¿no? Pero lo ideal es que esté en su domicilio, ¿sale? Entonces, ahora, cumplir con los requisitos que establezca el reglamento. ¿Cuáles requisitos? Porque esto no ha terminado, de hecho acaba de empezar. ¿Cuáles requisitos? Vamos a verlo. El reglamento del código, no lo encontré en PDF, disculpen ustedes. Perdón. El reglamento del código, este es el reglamento del Código Fiscal de la Federación, estamos en la página 13. Déjenme ver, ahí está. Reglamento del Código Fiscal de la Federación, aquí está, ¿sí? Entonces, cada ley tiene su reglamento. Bueno, no sé si todas, en el sentido de que nunca me he puesto a buscarlas, ¿sí? Pero cada ley tiene su reglamento y el Código Fiscal tiene el suyo, ¿sale? Entonces, ¿el reglamento para qué sirve? Para dar explicaciones más amplias respecto de algo que haya dicho el Código Fiscal o respecto de algo que haya dicho la ley. Esto es, el reglamento del código, perdón, por favor, el reglamento del código viene y amplía la información que dijo el código. El reglamento de renta amplía la información de renta y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado mucho. Las leyes de pronto son, yo no sé si les caemos mal a quien redacta las leyes o si qué pasó, pero en realidad las leyes sí de pronto son un poquito confusas, o confusas y otro poquito debería yo decir, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya está. ¿Qué tenemos aquí? El hecho es que el reglamento del código, ya ves tú que el 28 del código fue y nos mandó al reglamento. ¿Sí? Aquí. ¿Qué parte del reglamento? 33 y 34. Son enormes, no los vamos a analizar así exhaustivamente, porque no es la intención tampoco y porque para empezar no hay tiempo. O sea, necesitaríamos toda una semana de clases para analizar esto punto por punto. ¿Sí? Pero bueno, chicos, importante. Y esto, hijos, les pido por favor, con toda humildad y todo profesionalismo, les pido por favor que se lo graben, o sea, si quieren pónganlo en una cartulina y pónganlo en la pared de su oficina, no sé. 28 del código, 33 y 34 del reglamento, para llevar contabilidad. Recuerda lo que hablamos. La base de una buena declaración es una buena, lo dijimos ayer. La base de una buena declaración es una buena. Empieza con C. Contabilidad. Contabilidad. Correcto. La base A mí para me la no, hijo, es en general pregunta abierta. La base yo de pensé que una estaba buena, hablando. no te preocupes. La base de una buena declaración es una buena contabilidad. No significa que de la contabilidad vaya a salir de manera directa todo. Hay que hacer cálculos y cédulas y papeles, ¿sí? O sea, no todo sale directamente de la contabilidad en el sentido estricto de que la declaración sea un vaciado, no. Pero en general hay mucha información. La mayor parte de la información, incluso la que se tiene que calcular, la mayor parte de la información sale de una buena contabilidad. Sin una buena contabilidad es muy difícil, muy complicado que de pronto pueda llegar a haber una declaración con todas las de la ley. Por eso la autoridad ahorita anda haciendo su agosto con las famosas revisiones profundas. ¿Qué dice el 33 del reglamento del código? Para los efectos del artículo 28, fracciones 1 y 2 del código, se estará lo siguiente. Documentos e información que integran la contabilidad. ¿Sí? Bueno, ya lo dijimos todo esto. Registros o asientos contables, incluyendo el catálogo de cuentas, así como las pólizas. Avisos o solicitudes ante el RFC. Ojo, la parte fiscal se tiene muy peleado. Esta parte es que una cosa es contabilidad y otra cosa es fiscal. ¿Sí? Yo tengo mi expediente fiscal y además también tengo mi expediente contable. Yo puedo no estar de acuerdo, pero voy a respetar hasta la muerte el hecho de que tú lo manejes así. Pero te comparto una opinión importante. No son tan independientes, ¿sale? De hecho, los avisos ante el RFC, ¿sí? Por ejemplo, ya vimos qué avisos.
La inscripción, el cambio de domicilio, el cambio de actividad, ya vimos que avisos. Los avisos forman parte de la contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, declaraciones anuales que obviamente también son fiscales, informativas y pagos provisionales son fiscales y sin embargo forman parte de la contabilidad. Estados de cuenta, ya lo hablamos. Acciones, partes sociales y títulos, lo viste en contabilidad de sociedades. Documentación relacionada con la contratación de personas físicas, con los trabajadores. Todo lo que tenga que ver con personas físicas y que seguramente estás viendo o vas a ver, llegado el momento, en la materia esta de contribuciones de seguridad social era o control contable de nóminas. ¿Qué materia estás, cuál de esas dos materias estás llevando ahorita? Contribuciones de seguridad social. Creo que sí. Algo así. Pero bueno, el hecho es que allá vas a ver que con la contratación de trabajadores hay mucha documentación relacionada. Mucha, ¿sale? El contrato, la afiliación, el reglamento de trabajo, las nóminas, las liquidaciones del IMSS, el impuesto sobre nóminas, y todo eso, incluyendo el contrato, incluyendo todo lo demás, forma parte de la contabilidad, lo dice la fracción 6. Importaciones y exportaciones, para quien la haga, por supuesto. Bueno, esa parte y las demás declaraciones a que estén obligados. Pero además, chicos, característica de esos registros. Fíjate hasta dónde nos llevó esta frasecita de nada. ¿Sí? Fíjate dónde andamos. Ya fuimos a parar, como diría alguien por ahí, ¿a dónde fuimos a parar? Hasta el reglamento del código, que son básicamente las entrañas de la ley, porque es como de, donde la ley dijo esto, tú entiendes esto y esto. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque no te lo dijo la ley, pero te lo dijo yo. Y yo también soy ley, soy el reglamento. ¿Sale? Entonces, hasta allá fuimos a dar, pues. Pero bueno, es parte de... Los registros o asientos contables deberán ser analíticos y efectuarse en el mes en el que se realicen las operaciones. Integrarse en el libro diario, permitir la identificación de inversiones, relacionar cada operación, cada acto o actividad con los saldos y así sucesivamente. Creo que me quitaron por aquí la palabra analíticos y pormenorizados, o la palabra pormenorizados está más adelante. No sé, espero que no me la hayan quitado. Plasmarse en idioma español y en pesos mexicanos. No sé dónde quedó. Según yo, aquí decía analíticos y pormenorizados. Probablemente descargué una versión antigua del reglamento del código. O probablemente me inventé la palabra pormenorizado, pero bueno, no sé qué haya pasado. Lo que haya sido, ya está. Analítico y pormenorizado, ¿qué significa? Mira, los elementos de una factura electrónica, cuando se emite cualquier tipo, porque ya vimos que hay 5 tipos: ingreso, egreso, pago, nómina y traslado. Hay 5 tipos de CFDI. Vaya, lo vimos cuando vimos CFDI, claro. Cada uno de ellos se emite pues, en alguna circunstancia particular, ¿sí? Dependiendo qué tipo de CFDI sea, será el que se emita, por supuesto. Cada uno de los que se emita, cual sea, se genera en 2 elementos: un PDF y un XML. Hay 2 elementos de un CFDI siempre, en todos los casos: el PDF y el XML. De hecho, si quisiéramos hablar del tema, el XML es la evidencia de que la factura existe. Perdón, el PDF, discúlpame, no el XML. El PDF de las facturas es la evidencia de que la factura existe. La factura como tal es el XML, pero el XML es poco menos que el lenguaje de programación. O sea, tiene una estructura un poquito rara, pero bueno. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo fuimos a parar al lenguaje informático? Sí, muy sencillo. Analítico y pormenorizado en la contabilidad significa que la contabilidad está estructurada, perdón, de una forma tal
que permite la identificación de cada operación con su XML. ¿Sale? Fíjate bien, cada operación con su XML. Quiere decir entonces que yo generé 500 facturas dentro del mes, por ejemplo. ¿Significa entonces que tengo que hacer 500 pólizas nomás por hablar de las ventas? No. No que fuera eso. No, entonces, no, olvídate, qué horror. ¿Sí? Entonces, no necesariamente. Se trata sencillamente de que cada póliza donde se registran las ventas tenga integrado su XML y aguas, porque cuando veas el tema de la contabilidad electrónica que estás preparando para el próximo lunes, para entregarlo y platicarlo el próximo lunes, entonces vamos a ir a parar con un tema de cuál es la importancia de ese XML. ¿Sí? Porque el anexo 20 o 24, no, 24, el 20 es del CFDI. El anexo 24, que habla por ahí de todos los pormenores de la cuenta electrónica, nos vamos a ir a encontrar con precisamente eso, que cada operación de las que están registradas en contabilidad esté asociada con su XML, aquellos que lo tengan. Porque si recibiste un préstamo, nadie te va a emitir un XML por un préstamo, lo mismo que si tú lo otorgaste, por ejemplo. Si depreciaste los activos fijos, no vas a emitir un XML por una depreciación, ni si tuviste una pérdida cambiaria tampoco. Depreciación y pérdida cambiaria son conceptos que vimos en la materia pasada, por cierto. ¿Vale? ¿No? Ya sería desviarnos profundamente del tema, ¿no? Entonces, pero bueno, el hecho es, contabilidad, muchachos, es algo grandemente exigente, pero grandemente apasionante, máxime desde el 2014. Por eso te digo, en el 2014 prácticamente nos volvieron a meter a la escuela, porque todo esto nos lo tuvimos que chutar uno por uno. Ahorita, pues prácticamente ya lo digerimos un poquito más, digo, maldad fuera, hace 7 años de eso, ¿no? Entonces, ahorita ya lo digerimos un poquito más y ya se los presento. Considerando las disposiciones, y aquí sí voy a poner serio el tono porque es un comentario de bastante mal gusto, mucho mal gusto, ¿sí? Es una mentada, pues. Considerando las disposiciones que han surgido a últimas fechas sobre tema de contabilidad, temas de declaraciones, pero envíame la contabilidad electrónica, pero ahora el esquema reportable, pero ahora, etcétera, ha habido más de un contador, que digo, nótese el tono, ha habido más de un contador que ha dicho pues me voy a dedicar a otra cosa. Mira que tus soluciones, ¿no? Entonces, pero bueno, ya está. En fin, ya está. ¿Qué les iba a decir? Es de mal gusto el comentario, se los digo por si en algún punto lo escuchan, que sepan que es de mal gusto, por lo menos para mí. No sé si alguien lo escuche con buenos ojos, con buenos oídos, perdón, pero para mí es de mal gusto. Entonces, infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad. No llevar contabilidad. ¿Y qué es llevar contabilidad? Todo lo que acabamos de ver. 28 del código, 33 y 34 del reglamento del código. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? No lo vamos a analizar uno por uno. En primera, porque ya no hay tiempo. Y en segundo, porque no es para el caso. Todo lo demás, todas las demás fracciones, prácticamente bien pueden venir a caer aquí, a esa misma fracción. Todas las demás, pero las vamos a ver. No llevar algún libro o registro especial a que obliguen las leyes fiscales. Un libro de inventarios, por ejemplo, aunque ya no sea un libro físico. ¿Sí? Sigue existiendo el concepto de libro de inventarios, aunque ya no sea físico. El control de inventarios, lo acabamos de ver en el 28. ¿Vale? Listo. No cumplir con las obligaciones sobre evaluación de inventarios o sobre el procedimiento de control de los mismos, etcétera. Llevar la contabilidad en forma distinta. ¿Cuál forma distinta? La que quieras. ¿Sí? Si llegas a usar en la práctica, por ejemplo, las hojitas verdes, porque así aprendiste y porque no entiendes de otra forma, bueno, porque alguien no entiende de otra forma, no tú, perdón, esto no lo personalizo. Si alguien lleva la contabilidad en hojitas verdes o en el Excel o a mano o en lo que sea, que sepas que aquí hay una situación de forma distinta como las disposiciones de este código o de otras leyes. Y acabamos de ver que la contabilidad se lleva en sistemas electrónicos. Y acabamos de decir que el nombre es lo de menos. No hacer los asientos no correspondientes a las operaciones efectuadas,
incompletos, inexactos o con identificación incorrecta, no conservar la contabilidad a disposición de las autoridades por el plazo que establezcan las disposiciones. Una vez que salgamos del tema de contabilidad electrónica, chicos, o sea, después del lunes, el martes, pues, vamos a regresar sobre de esta fracción, porque los plazos para la conservación de la contabilidad también han sufrido varias reformas, por lo menos en los años recientes. ¿Sí? Lo vamos a ver. Luego, no expedir CFDIs o no ponerlos a disposición. Y ya básicamente todo lo demás ya es para situaciones muy puntuales, muy específicas. ¿Sí? No identificar no sé qué, no entregar no sé qué cosa. Ya es para situaciones muy puntuales, que por supuesto que son aplicables, pero vaya, no quiero que suene a pleonasmo, aunque en realidad sé que sí, pero son aplicables cuando aplican, pues nada más, en el sentido de no son tan universales. Este tema de no dictaminar sus estados financieros cuando de conformidad con lo previsto se está obligado o cuando hubiera optado por. Entonces, vaya, no todos están obligados y no todos optan a dictaminar. Antes existía el dictamen fiscal obligatorio para ciertas y cuales. Al día de hoy ya se volvió totalmente opcional. Pero bueno, para muchos, para algunos sigue siendo obligatorio también, pero eso lo vas a ver en auditoría cuando llegues al momento de la práctica, el llenado del CIPRED. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué más? No más. Multas. Para la obligación de no llevar contabilidad, tenemos una multa que va de 1,690 a 16,870. ¿Sale? Ya sabes, mínimas y máximas. Y esto, cuidado con esto, porque esto es importante. De 230 a 4,270 por cometer la señalada en la fracción 4, consistente en no hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas o hacerlos incompletos, inexactos o con identificación incorrecta. O si a alguien por ahí le diera por registrar gastos que no existen, entonces la multa es del 55 al 75% del monto del registro de cada gasto inexistente. Si por bajar mi base resulta que yo hice la burrada, perdóname la expresión, pero eso es una burrada, por no decir más feo, ¿sí? Si yo hice la burrada de registrar un gasto que no existe, deja tú que no esté pagado, deja tú que no esté facturado. Si yo me saqué un gasto de la manga, pues, por eso es una burrada, ¿sí? Entonces, si yo me saqué un gasto de la manga nomás para registrarlo en contabilidad y es por 1,000,000 de pesos y me lo descubren, y te recuerdo que el fisco tiene cruces de información contra CFDIs, contra declaraciones, contra todo, y me lo descubren, a mí me pueden multar. Dijimos que el gasto inventado era de 1,000,000, lo baratito que me puede salir esa multa es de 550,000 pesos. Lo caro son 750. ¿Sale? Entonces, porque no es del beneficio ni nada. ¿Va? Y de ahí en más, pues mira, comienza ya toda esta parte de... Comienza esta parte de mínimos y máximos en temas de contabilidad. Hay una multa por ahí de hasta poco menos de 135,000 pesos. Entonces, listo. Aquí aparece otra vez. Fracción 18 del 55 al 75%. Vamos a ver qué dice porque no me acuerdo. Aquí está. Utilizar para efectos fiscales comprobantes expedidos por un tercero que no desvirtuó la presunción de que tales comprobantes amparan, operaciones inexistentes y por tanto se encuentra incluido en el listado a que se refiere el artículo 69B, el listado definitivo. Si yo voy y compro facturas o si yo tengo una factura de algún proveedor, y esto es vital también tomarlo en cuenta, chicos, ya para irnos por hoy. Si yo tengo facturas de algún proveedor y ese proveedor llega a ser considerado como parte del 69B, ¿sí? O sea, como simulador de operaciones, no porque necesariamente lo sea, no porque necesariamente lo sea, sino porque la factura no tiene materialidad, ¿sí? Sino porque no hay quien te crea que la operación se realizó, ¿de acuerdo? A mí me van a multar. A él también le van a iniciar su procedimiento porque comercializar facturas o no desvirtuar la presunción es, entre otras muchas cosas, motivo de delito. Por ahí aparece en el 113 bis, por allá aparece una pena de cárcel, pero ese es él. A mí también me van a multar. Oye, ¿y a mí por qué?
Bueno, pues porque utilizaste facturas de un proveedor que no desvirtuó operaciones. Y tú tampoco lo desvirtuaste, que en realidad sí cometiste o sí realizaste esas operaciones. Recuerda, el 69B son un camino respecto de quien lo emite, de quien emite la factura, que luego viene y se cruza con el camino que debe seguir quien recibe la factura. ¿Vale? O sea, un camino para el EFO y un camino para el EDO. Porque si el EFO puede o no puede demostrar que la operación sí se realizó, el EDO también la demostrará para sí mismo. Yo no puedo demostrar si Juan realizó la operación o no. Yo no sé en qué condición está Juan respecto de le llegó el aviso y todo. Si le llegó el aviso a él y yo tengo una factura de él, me llegó prácticamente en automático el aviso también a mí. Porque inicia para mí mi secuencia de tengo que acreditar la materialidad en caso de que Juan no lo haga, pero la materialidad no la de él, la mía. Porque como el fisco desvirtúe toda esa factura, como el fisco eche por tierra toda esa factura, entonces se inicia mi caminito para demostrarle al SAT que yo sí realicé la operación. ¿Cómo? La orden de compra, la entrada, el gasto, el entregable, no sé. Hay varias formas. Pero si no lo hago, entonces tengo una multa de una vez más, entre el 55 y el 75% del monto de cada comprobante fiscal. Y volvemos a lo mismo. Si yo le compré mercancías a Luis por $1,000,000, Luis fue declarado como empresa que factura operaciones simuladas, como EFO. ¿Sí? No desvirtuó absolutamente nada, no metió las manos, o sea, se fue derechito y de bruces al suelo. ¿Sí? Perfecto. Inicia un protocolo para mí, que realicé la operación con él, para demostrarle al SAT que yo realicé la operación con él. ¿Cómo? Yo sabré cómo. Ya lo vimos en otra clase de más. Entregables y evidencias y todo. Si no lo hago, a mí me van a llegar a multar. Me van a multar por 55 al 75%. Pero este tema de comercialización de facturas en ambos sentidos, para quien la vende y para quien la compra, tiene muchísimas consecuencias. Muchas. ¿Vale? Esta es la primera. Bueno, esta es la segunda. La primera era el listado definitivo. Esta es la segunda, la multa. La tercera la vemos después. Porque para empezar, la clase de hoy termina con esto. Recuerden incluir, por favor, muchachos, todos estos materiales o todos estos apuntes en su checklist, que están construyendo respecto de los controles internos que van a implementar para evitar caer en todo esto, para evitar caer en infracciones. Y recuerden que la próxima semana se entrega ese checklist. Se entrega a través de la plataforma. No está creada la tarea todavía, me parece, porque lo primero, la prioridad ahorita es entregar la investigación esta sobre conta electrónica, anexo 24. ¿Vale? Entonces, pero luego volvemos sobre del checklist, cuando lo tengamos completo para empezar, porque falta un artículo por analizar y falta un artículo de conservación de la contabilidad. Pero lo que falta por ahora, más importante, es despedirnos porque ya se acabó la clase y estoy invadiendo su tiempo. Entonces, por lo pronto, chicos, les recuerdo que con esto termina nuestra semana para esta clase. Por si alguien se lo pregunta, el próximo lunes sí hay clases. Cuando no hay clases es el miércoles. ¿Vale? Entonces, el lunes sí va de clase. El lunes sí hay clases, hijos, así es. El lunes sí, el miércoles es cuando no hay. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos aquí en clase el lunes, obviamente a través de este medio. Y por lo pronto yo les deseo un excelente resto de semana. Lo que queda el jueves, el viernes, un gran fin de semana. Por favor, descansen porque esto viene ardiendo, como decimos en mi pueblo. En el buen sentido de la palabra, no te mortifiques. No es por asustar, lo hemos dicho cada clase que llevamos hablando de esto. ¿Vale? No es por asustar a nadie, porque además no hay por qué. Es para saber qué hago para evitar. Nada más. ¿Vale? Que es muy diferente. Pero por lo pronto, hijos, les mando un abrazo. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta el lunes. Muy bien, profe. Nos vemos mañana. Nos vemos hasta el lunes. Profe, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Diego, que tenga un buen fin de semana, profesor. Nos vemos. Igualmente, hijo. Un abrazo. Igualmente. Gracias.